Un niño negro no dudó en pagarle el café a un hombre, sin saber que era multimillonario. Conmovido por su corazón bondadoso y honesto, el multimillonario observó la vida y entró en la casa del pobre muchacho. Allí, el multimillonario no solo vio la imagen de sí mismo en el pasado, sino que también descubrió una verdad impactante. La abuela del niño era la benefactora, quien le había cambiado la vida. Ahora, cuando tenía la oportunidad de saldar una deuda que jamás olvidaría, los ayudaría tal como su abuela le había dado una oportunidad antes. Nueva Orleans, antaño vibrante con jazz y energía inagotable, ahora soportaba la silenciosa espera del tiempo. El sol poniente proyectaba vetas doradas sobre el pavimento agrietado. Los letreros de neón de los viejos restaurantes parpadeaban débilmente, como si lucharan contra la lenta decadencia de la ciudad. Las calles bullían, pero bajo el movimiento yacía un ritmo cansado, construido sobre la supervivencia. Alexander Carter, un hombre rico y de prestigio, caminaba a paso lento, sus zapatos lustrados repiqueteando contra la acera irregular. 40 años, vestido con un traje a medida, la imagen del éxito, pero algo en ese lugar aún lo atraía. Hacía años que no volvía, pero cada esquina, cada mural descolorido, susurraba recuerdos en los que hacía tiempo que no pensaba. Al detenerse frente a un pequeño puesto de café destartalado, dudó. Parecía diferente a como lo recordaba, pero el olor era el mismo, fuerte, intenso, con un toque a caramelo quemado. Sin pensarlo mucho, dio un paso adelante. «Café solo», pidió, buscando la cartera en el bolsillo, pero no la encontró. Sus dedos rebuscaron en el bolsillo interior, el abrigo y luego los pantalones. Vacío. Un destello de frustración cruzó su rostro. Se había dejado la cartera en el coche. El barista, un cincuentón de aspecto cansado, arqueó una ceja. «Son $2, tío». Alexander exhaló por la nariz, forzando una sonrisa forzada. «Claro, parece que me he dejado la cartera». La expresión del barista cambió de inmediato. Su educada indiferencia dio paso a algo más cortante, más cruel. «Sin dinero. Sin café. Puedo volver corriendo a buscarlo». «Claro», se burló el hombre. «Eso dicen todos. Un tipo con traje elegante que ni siquiera puede pagar un café». «Sí, no dirijo una organización benéfica». Devolvió el café, fingiendo que iba a la papelera. Alexander apretó la mandíbula, sintiendo una punzada de vergüenza. No estaba acostumbrado a esto. Podría comprar todo el puesto de café si quisiera, y sin embargo, en ese momento, lo trataban como a un don nadie. «Aquí». Un billete arrugado de $2 golpeó el mostrador. Alexander se giró, sobresaltado, al ver a un niño de no más de 12 años acercarse. Jamal Williams. Entonces, figura, sudadera enorme, zapatillas que parecían haber sobrevivido a duras penas un día más. Un niño que no tenía por qué pagar el café de otro. El barista apenas lo miró antes de deslizar el dinero y devolverle el café a Alexander. Al menos alguien sabe cómo funciona esto. Jamal no lo reconoció. Sus ojos oscuros se quedaron fijos en Alexander. «Ya tienes tu café», dijo con voz serena. «¿Lo vas a tomar o te quedas ahí parado?» Alexander dudó antes de rodear la taza caliente con los dedos. «No tenías que hacerlo», dijo con cuidado. Jamal se encogió de hombros. «No tenía ganas de quedarme aquí toda la noche». Alexander lo observó. «Déjame pagarte». Jamal negó con la cabeza. «Solo da el favor». Las palabras le resultaron más pesadas de lo esperado. Alexander las había oído hacía mucho. No se movió mientras Jamal se daba la vuelta y se alejaba, desapareciendo entre la multitud. Algo en el chico, en su porte, en la serena fuerza de su voz, hizo que Alexander se quedara allí parado más tiempo del debido. Y entonces, con la curiosidad atormentándole, lo siguió. Jamal llegó a la pequeña y desgastada casa y dejó la bolsa de la compra y las medicinas junto a la puerta. Soltó un suspiro silencioso, como si se liberara del peso del día, y se dejó caer en los escalones de madera del porche. La pintura de la barandilla estaba desconchada, la madera bajo él ligeramente deformada, pero no parecía importarle. Se quedó allí sentado un momento,
apoyando los codos en las rodillas, con la mirada perdida. Alexander lo había seguido de lejos. Su curiosidad ya no era solo un interés pasajero, sino una necesidad más profunda e inquebrantable de comprender. Avanzando un paso, se acercó al porche, y sin invitación, se sentó en el escalón junto a Jamal. El chico giró ligeramente la cabeza, su cuerpo se tensó por un segundo, su mirada aguda y cautelosa. El instinto de alguien acostumbrado a que los desconocidos no siempre sean amables. ¿Haces todo esto por alguien? La voz de Alexander era serena, tranquila, como si le hablara a un igual en lugar de a un niño. Jamal dudó antes de asentir. Mi abuela. Está enferma. Los medicamentos son caros, así que hago lo que puedo. Su voz era firme, pero había algo más debajo, una determinación serena, una resolución demasiado fuerte para alguien de su edad. Alexander lo estudió un momento. Y a toda esa gente a la que ayudaste hoy. La mujer de la compra, el tendero, el farmacéutico. Jamal se encogió levemente de hombros, mientras sus dedos, distraídamente, tiraban de un hilo suelto de su manga. Necesitaban ayuda, dijo simplemente. Baba siempre dice, que tengas dificultades no significa que tengas que ser egoísta. Si puedes ayudar, deberías. Algún día la vida te ayudará. Las palabras impactaron a Alexander más de lo que esperaba. Algo en ellas le resultaba familiar. La certeza que había en ellas. La forma en que no eran solo palabras, sino algo en lo que el chico realmente creía. Apartó la mirada, observando el cielo que se oscurecía, con la mandíbula ligeramente apretada. Hacía mucho tiempo que no pensaba en ese tipo de palabras. Jamal permanecía sentado en silencio a su lado, su pequeño cuerpo inmóvil, aunque con una actitud alerta. Las farolas parpadeaban a lo lejos, su tenue resplandor amarillo proyectaba suaves sombras sobre el pavimento. Alexander exhaló, lenta y mesuradamente. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo, con voz más baja. Jamal lo miró con curiosidad. «¿Quién?» Por primera vez en años, Alexander dejó que su mente se remontara a un tiempo diferente, a una versión diferente de sí mismo. Sus dedos tamborileaban distraídamente contra su rodilla mientras el recuerdo se apoderaba de él. La mirada de Alexander se desvió más allá del pavimento agrietado, más allá de las tenues farolas, más allá del momento presente por completo. Su voz, cuando volvió a hablar, era más suave, casi distante. Hace mucho tiempo, era un niño como tú, hambriento, solo, sin ningún lugar a dónde ir. Los ojos de Jamal brillaron con interés, cambiando ligeramente de postura mientras escuchaba. Recuerdo el frío más que nada, continuó Alexander, con la voz cargada del peso de los años. No había comido en días. Me temblaban las manos. Estaba sentado afuera de un restaurante, observando a la gente entrar y salir, esperando que alguien dejara algo, cualquier cosa. Pero nadie lo hizo. Simplemente era invisible para ellos. Hizo una pausa, apretando la mandíbula brevemente antes de exhalar. Pero entonces llegó ella. Una mujer de mediana edad, de ojos amables, sonrisa cálida. Me vio. De verdad me vio. No hizo preguntas, no me miró con lástima. Simplemente entró al restaurante y me invitó a comer. Me sentó. Se aseguró de que comiera cada bocado. Creo que ni siquiera di las gracias. Estaba demasiado ocupada intentando no llorar entre bocado y bocado. Jamal guardó silencio, pero sus dedos se curvaron ligeramente contra la madera de la barandilla del porche. Alexander lo miró antes de continuar. No se detuvo ahí. Me preguntó dónde vivía si tenía familia. No la tenía. En realidad, no. Así que me llevó a un refugio, un pequeño centro comunitario para niños como yo. Pero no me dejó allí sin más. Habló con la gente de allí, se aseguró de que tuvieran los recursos para ayudar. Y cuando supo que quería ir a la escuela pero no tenía forma de hacerlo, invirtió en ese lugar, se aseguró de que tuviera lo necesario para empezar. Comida. Libros. Una oportunidad. Soltó una risita silenciosa. Pero no había humor en ello. Antes de irse, me dijo algo. Dijo, si alguna vez tienes la oportunidad para ayudar a alguien,
No lo pienses 2 veces. Hazlo. El mundo solo mejora si nosotros lo mejoramos. Negó con la cabeza, mirándose las manos. Nunca la volví a ver. Pero nunca la olvidé. Jamal tragó saliva. Su voz se quemó cuando finalmente habló. ¿Crees que la vida te ayudó a recuperarte? Alexander se giró para mirarlo entonces, su expresión ilegible por un momento antes de que apareciera una pequeña sonrisa cómplice. Creo que tal vez sea mi turno de devolverte el favor. Jamal empujó la puerta, entrando primero, la tenue luz proyectaba largas sombras sobre el desgastado suelo de madera. Alexander lo siguió, su mirada recorriendo la modesta habitación. Era pequeña, apenas amueblada, pero limpia. En la pared del fondo, unas cuantas fotografías descoloridas colgaban irregularmente, con los bordes curvados por el tiempo. En la esquina, un viejo sillón reposaba junto a una mesa con mantas cuidadosamente dobladas. El tenue aroma a té de manzanilla flotaba en el aire. En la cama, una mujer frágil yacía sostenida por unas pocas almohadas finas. Martha Williams, ya bien entrada en sus 70, tenía el rostro surcado por años de lucha. Sin embargo, sus ojos oscuros aún, calidez. Su cabello canoso estaba cuidadosamente trenzado. Y aunque su cuerpo parecía débil, había una fuerza silenciosa en su porte. Giró la cabeza al entrar Jamal, dibujando una suave sonrisa a pesar del cansancio en su expresión. «Estás en casa, cariño. ¿Tuviste un día duro?» Su voz, aunque suave, cargaba con el peso del agotamiento. Jamal dejó la bolsa de medicina sobre la mesa, sirviéndose un vaso de agua antes de entregárselo. «No está mal, abuela. De hecho, hoy conocí a alguien». Se giró ligeramente, señalando a Alexander. La mirada de Marta se desvió, fijándose en el hombre alto que estaba de pie cerca de la puerta. Sus ojos, aún penetrantes a pesar de la edad, lo estudiaron con curiosidad pero sin miedo. Alexander dio un paso adelante y se sentó en la silla desgastada junto a la cama. «Es un placer conocerla, señora. Me llamo Alexander». Marta asintió cortésmente, pero al mirarlo, algo cruzó su rostro, algo vacilante, inquisitivo, como si un recuerdo lejano intentara aflorar. Alexander, presentiendo el momento, dejó vagar la mirada. Al otro lado de la habitación, su voz se apagó. «Jamal me dijo que lo criaste solo. Debió de ser difícil». Marta dejó escapar un suspiro. Respiró lentamente, sus dedos alisando distraídamente la manta sobre su regazo. «Difícil, sí, pero es un buen chico, fuerte, amable, como su padre». Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras, luego su mirada se desvió hacia la ventana. «Mi hijo, Isaías», su voz se quebró por un momento, y tragó saliva antes de continuar. «Era un niño brillante. Siempre dibujando, siempre pintando. No había una pared en este barrio en la que no hubiera dejado su huella. Solía decir que, de mayor, pintaría murales por toda Nueva Orleans». Le creí. Una pequeña sonrisa melancólica tocó sus labios antes de desvanecerse con la misma rapidez. Sus ojos se oscurecieron, su voz bajó. «Pero la vida no siempre es como pensamos. Se juntó con la gente equivocada, empezó a tomar malas decisiones. Al principio pensé que era solo una fase, algo de lo que podía sacarlo. Pero antes de darme cuenta, las drogas se lo habían llevado». Su mano tembló levemente al tomar el vaso de agua y tomar un pequeño sorbo. La habitación se sentía más pesada, el aire cargado de un dolor no expresado. «Lo intenté», susurró, con la voz apenas por encima de un suspiro. «Dios sabe que lo intenté. Le rogué que parara, lo puse en programas, le conseguí ayuda. Pero cada vez retrocedía. Y un día me dijo que ya no podía más, que no quería ser mi carga. Salió por esa puerta y nunca lo volví a ver». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero la secó rápidamente, como si se hubiera cansado de llorar por una herida que nunca sanaba. «Solía culparme. Tal vez si hubiera hecho algo diferente. Tal vez si hubiera sido más fuerte. Pero culparme no lo traerá de vuelta. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que Jamal no recorra el mismo camino». Jamal, que había estado escuchando en silencio, extendió la mano y tomó la de ella.
Sus pequeños dedos se curvaron suavemente alrededor de los de ella, ofreciéndole el poco consuelo que pudo. Durante un largo por un momento, Alexander no habló. Simplemente se quedó allí sentado, observando cómo el dolor se instalaba en el rostro de Marta, sintiendo el peso de sus palabras de una forma inesperada. Entonces, lentamente, se giró hacia la mesita de noche, extendiendo la mano con manos temblorosas. Abrió un pequeño cajón y sacó una fotografía desgastada. Con movimientos cuidadosos, la colocó sobre la mesa, entre ellos. Esta era mi familia, cuando Isaías aún era mi pequeño. Alexander tomó la foto, y al posar la vista en ella, se le cortó la respiración. Los bordes estaban desgastados, los colores se habían desvanecido con el tiempo. Pero lo que vio fue inconfundible. Una joven, Marta, mucho más joven, sonriendo cálidamente, sosteniendo a un niño pequeño en brazos. Un escalofrío repentino le recorrió la espalda, sus dedos se apretaron alrededor de la foto. Su pulso se aceleró, los recuerdos lo inundaron como un torrente. Miró a Marta, su voz apenas por encima de un susurro. Tú, tragó saliva, tratando de contener el nudo en su garganta. Eres la mujer que me salvó. De Marta. Su expresión cambió, frunciendo el ceño confundida. ¿Qué? Las manos de Alexander temblaron levemente al volver a colocar la foto sobre la mesa. Hace años, era solo una niña. Sola, hambrienta, sentada afuera de un restaurante. Una mujer me viste. Me compraste comida, me diste calor. Pero no te detuviste ahí. Encontraste un refugio, te aseguraste de que tuvieran los fondos para mantener a niños como yo fuera de las calles. Me lo dijiste. Su voz se quebró por un segundo antes de continuar. Si alguna vez tienes la oportunidad de ayudar a alguien, no lo pienses dos veces. El mundo solo mejora si nosotros lo mejoramos. Marta parpadeó, sus manos agarrando la manta con más fuerza. Lo miró fijamente, escudriñando su rostro, su mente rebuscando en recuerdos enterrados hace mucho tiempo. Yo, empezó, pero dudó. He ayudado a muchos niños a lo largo de los años. Ojalá pudiera recordarlos a todos. Pero, Alexander exhaló lentamente, asintiendo con comprensión. Había hecho tanto bien en su vida, ¿cómo podría recordar cada rostro? Entonces, una idea lo asaltó. Se desabrochó la manga, remangándola para revelar una leve marca de nacimiento en su muñeca. Una vez me dijiste que parecía una huella dactilar que el destino dejó. Dijiste que nunca habías visto una. Se le parecía. Marta contuvo la respiración, pero seguía dudando. Abrió los ojos de par en par, pero necesitaba más. Alexander metió la mano en su cartera y sacó algo pequeño, algo antiguo. Una moneda de plata, ligeramente deslustrada, pero aún intacta. Se la puso en la mano. Me diste esto, dijo con la voz cargada de emoción. Me dijiste que mientras lo tuviera, nunca me faltaría nada. Que por muy perdida que me sintiera, siempre tendría un poco de esperanza. Los dedos de Marta se cerraron alrededor de la moneda, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y de repente, dejó escapar un pequeño jadeo entrecortado. ¡Ay, Dios mío! Se le quebró la voz, y entonces, como si los años nunca hubieran pasado, como si el tiempo se hubiera derrumbado sobre sí mismo, lo miró con total reconocimiento. Su rostro se arrugó y le tomó la mano, aferrándose a ella. Con una fuerza sorprendente. Alexander, ¿de verdad eres tú? Sus propios ojos ardían, su voz áspera por la emoción. Soy yo, Marta. Soltó un sollozo suave y tembloroso, sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de los de él. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas mientras reía entre sollozos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mi niño, mi dulce niño, mírate. Alexander se inclinó hacia adelante, envolviéndola con sus brazos, y por primera vez en décadas, se sintió como un niño de nuevo. Como el niño perdido que había sido salvado. Como si el mundo, a pesar de todas sus dificultades, finalmente hubiera cerrado el círculo. En las semanas siguientes, Alexander cumplió su promesa. Sin dudarlo,
Hizo los arreglos para que Marta recibiera la atención médica que le habían negado durante tanto tiempo. Las facturas del hospital, los medicamentos, la preocupación constante que había agobiado a Jamal durante tanto tiempo, todo se había aliviado. Marta, aunque frágil, comenzó a recuperar las fuerzas. El color regresó a sus mejillas y el dolor persistente en el pecho, que la había atormentado durante años, finalmente se alivió. Pero más que eso, llevaba algo nuevo en su alivio: esperanza. Cada vez que miraba a Alexander, veía no solo al hombre exitoso en el que se había convertido, sino al niño perdido al que una vez había salvado, y en su corazón sabía que la bondad había dado un giro completo. Jamal, con los ojos abiertos de incredulidad cuando Alexander lo mencionó por primera vez, estaba matriculado en una escuela privada con una beca que llevaba su nombre. El niño siempre había sido agudo, ingenioso e ingenioso, habilidades que lo habían mantenido con vida. Ahora tendrían un propósito diferente. Por primera vez en su vida, tenía libros que no se caían a pedazos, lápices que no estaban desgastados, maestros que lo miraban como si importara. Al principio se sintió extraño estar en aulas llenas de niños que nunca habían conocido el hambre como él, pero no dejó que lo intimidara. Sabía lo que era la verdadera lucha. La había sobrevivido. Ahora tenía la oportunidad de construir algo más. Aún así, algo persistía. Una sombra del pasado, una pieza faltante: Aisae. Jamal nunca hablaba de su padre, pero Alexander vio cómo su expresión se tensaba al mencionarlo. La forma en que la voz de Marta se volvía frágil cada vez que recordaba al niño que una vez fue. Era una herida abierta, una ausencia que nunca había sanado del todo. Así que Alexander hizo lo que mejor sabía hacer: buscar. Le llevó semanas. Se hicieron contactos, se pidieron favores. Refugios, hospitales, centros de rehabilitación, cada pista se enfrió. Cada nombre de la lista, un callejón sin salida. Hasta que un día, en una clínica a las afueras de la ciudad, encontraron a un hombre apenas reconocible como el niño que Marta había descrito: Aisae Williams. Estaba más delgado de lo que debería haber estado, con los ojos hundidos por años de lucha, pero estaba vivo. Más que eso, estaba sobrio. 2 años limpio. Cuando Alexander le habló, cuando le habló de Jamal, de Marta, del hogar que había dejado atrás, algo dentro del hombre se quebró. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que irse era la única manera de salvarlos, sin atreverse nunca a creer que hubiera un camino de regreso. Pero lo había. El día que Aisae regresó fue tranquilo. Entró por la puerta principal vacilante, con los puños apretados, la respiración entrecortada. Jamal se quedó paralizado al verlo, con el rostro ilegible. Marta, sentada en su silla junto a la ventana, dejó escapar un jadeo ahogado. Por un momento, nadie habló. Luego, sin previo aviso, Jamal se dio la vuelta y salió corriendo, no lejos, sino hacia él. Se estrelló contra el pecho de su padre con una fuerza que Aisae no esperaba, y de repente, el hombre que una vez se alejó de su familia se encontró abrazando a su hijo de nuevo, abrazando a Jamal como quien se aferra a algo que creía perdido para siempre. Susurró su nombre una y otra vez como una disculpa, como una oración. Y Marta, con lágrimas en los ojos, extendió la mano y tomó la de Aisae, apretándola con fuerza, asentándolo. Alexander permaneció a distancia, observando cómo se desarrollaba todo, con un nudo en la garganta por la emoción. No era perfecto. No sería fácil. Pero se les había dado otra oportunidad. Y a veces eso bastaba. Meses después, a medida que la ciudad avanzaba, ellos también. Marta, más sana que en años, pasaba las mañanas en el porche, observando el mundo con una serena sensación de paz. Aisae encontró trabajo en el mismo centro comunitario que una vez intentó salvarlo, decidido a retribuir de la forma en que él se había negado. Y Jamal. Jamal era diferente. Más fuerte, más sabio. Pero nunca olvidó quién era. Una tarde, Alexander pasó por la misma calle donde se conocieron. El sol se ponía, proyectando largas sombras doradas sobre la acera. Y allí, cerca de la misma tienda donde Jamal una vez había limpiado los mostradores polvorientos para comprar comida, una imagen familiar captó la atención de Alexander. Jamal,
ahora vestido con su uniforme escolar, de pie junto a un niño menor de no más de 8 años, con la ropa demasiado fina para la temporada, el rostro cansado como ningún niño debería estar. Jamal le hablaba, dándole algo. Comida. Un pequeño paquete de medicinas. Una silenciosa señal de consuelo. Alexander sonrió. El ciclo había comenzado de nuevo. Y el mundo, a su manera silenciosa, había mejorado un poco. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con profundas lecciones y sincera empatía.